¿Por qué arquitecturas? Hay una conquista femenina, la primera escritora en lengua española que firma sus escritos es Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Es curioso que sea una mujer la que primero materializa ese retablo de imágenes mentales que nos proporciona la literatura. Se levanta en nuestra imaginación un edificio físico y lo habitamos con ideas y con personajes. Y un poco basándose en imágenes metafóricas de las Vita Christi de la época, Teresa de Jesús, en el castillo interior o las moradas, construye varios espacios tridimensionales en la imaginación, al igual que hizo Dante en la Divina Comedia. Son escritores muy inteligentes y fueron los primeros en el hallazgo de la construcción física de ese edificio, ¿no? La imaginación tiene, de hecho, científicamente se ha probado, un lugar concreto en las celdillas de las neuronas, es el alojamiento espacial de esas imágenes. Me gusta mucho la idea muy de la mística, muy de la filosofía de la época, de construir un hogar. Todo eso lo fue recuperando también, fíjate, otra mujer, Virginia Woolf, esa idea del castillo interior. Bueno, pues esa habitación interior o esa habitación propia es una idea muy femenina, la idea de la literatura, que también tiene nombre de mujer, ¿no?, como hogar habitable. Arquitecturas de la ficción también quiere demostrar que los itinerarios de la literatura son colindantes e incluso coincidentes con los itinerarios de las artes plásticas, la fotografía, el cine, la música, desde Wagner a, por ejemplo, Susan Sontag y sus ensayos de fotografía, o los estudios psicológicos y sociológicos de Doris Lessing, que hace de la pareja, o los estudios antropológicos de Selma Lagerlöf. Claro, los territorios de la literatura invaden y se contagian poderosamente de esencias vitales y de otras disciplinas. Entonces, lo que he querido hacer es un poco mostrar o enseñar la patita por debajo de la puerta. Señores, aquí entra mucha luz, la literatura invade todos los territorios de la vida y es una especie de llamada a romper esas fronteras, ¿no? Entonces son caminos que se bifurcan, ¿no? Es la literatura con su lenguaje metafórico, con sus imágenes, sus juegos de palabras, la que nos detiene y la que consigue que paladeemos nuestra propia experiencia vital. O sea, es una especie de, como en química, un líquido gracias al cual podemos hacer el contraste de nuestro propio organismo, ¿no? De pronto nos encontramos ese contralienzo de una realidad de la que ni siquiera somos conscientes. Entonces la literatura en ese sentido lo que hace es ampliar esos plazos que nosotros normalmente acortamos por la vida cotidiana, y quien realmente acepta el reto de la gran literatura es un winner, es una persona ganadora porque ha vencido en ese pulso del tráfago cotidiano, de las prisas, de esa jibarización de todo, y ha querido ampliar tiempo y espacio. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el pacto de la ficción, que, como decía Italo Calvino, es un pacto que hacemos con los autores, especialmente con los muertos, que se salva a través del tiempo. El milagro que tiene la literatura es la de actualizar el pensamiento de Marco Aurelio, de Homero, de Quevedo, a través de los años. Y eso es un verdadero milagro, ¿no? Hay que estar dispuestos y hay que acercarse a los clásicos. Y yo creo que ya, año 2015, abrir un clásico ya de por sí es un milagro muy estimable. Pues estamos en esta estupenda galería de retratos de hombres ilustres, desde Campo Amor a mesoneros romanos, a Pardo Bazán. Esta galería conlleva un canon de cada uno de ellos. La personalidad de un autor conlleva el estudio de su obra. Decía Harold Bloom que el canon occidental está basado en el conocimiento acumulado
de los grandes éxitos, los bestsellers de la época. Estamos hablando de una época muy romántica. Fijaos, la tesis principal de los románticos, de Coleridge, era que nosotros, cuando conectamos con un libro, hacemos lo que ellos llamaban los románticos la suspensión de la incredulidad. Tú tienes que creerte y que entrar en el juego de la literatura para que te pueda llenar. Y quizá fue la época de más plenitud, porque quizá era la de mayor ensoñación, la de una vuelta a la Edad Media, en la época de las leyendas, de la recuperación de esas tradiciones que ya en el XIX se dieron cuenta ellos de que se estaban perdiendo, ¿no? Entonces hay una eclosión enorme, vuelven las grandes novelas de caballerías, ¿no? Y ellos fueron, por eso me gusta mucho esta galería, porque fueron los grandes restauradores de esa gran literatura, ¿no? Son grandes maestros. En conclusión, podríamos enumerar la que resultaría la primera ley de la recepción literaria. Nadie es igual a sí mismo antes que después de leer un buen libro.